Súper. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animind. Y hoy día vamos a estar con un personaje, un querido entrenador que es muy seco. Y él tiene, bueno, él se va a presentar después, pero algo que a mí me interesó mucho y que quiero compartir con ustedes es que él va a ser psicólogo y él sabe mucho de psicología. Ha trabajado con leones marinos, que es algo que yo admiro muchísimo y me encanta. Y hoy día vamos a estar hablando un poco de emociones y animales y cómo se relacionan. Así que una gran bienvenida a David. David, ¿cómo estás? Cuéntame, preséntate para la gente que no te conoce. Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias también a ti por invitarme. Para mí un placer estar aquí y estar charlando contigo un ratito, que hacía muchísimo que no charlábamos, así que un placer enorme. Como bien dices, bueno, me dedico hace muchos años al entrenamiento de diferentes especies de animales. Un poco lo que tú ya sabes, pero la gente que nos escuche quizás no, pero me especialicé hace un montón de años ya, llevo trabajando los últimos 12 años con mamíferos marinos. Entonces yo creo que en relación al trabajo que pueden desarrollar otras personas en cuanto a entrenamiento de perros, por ejemplo, que es lo más habitual, empecé un poquito al revés, ¿no? Empecé trabajando con animales exóticos, empecé trabajando con mamíferos marinos, leones marinos en concreto, y después sí que fui profundizando un poquito en el mundo del perro y también llevo ya unos cuantos años dedicándome profesionalmente al adiestramiento canino. En concreto, lo que más tiempo me ha estado llevando estos últimos años ha sido la preparación de diferentes perros detectores y diferentes grupos de trabajo de perros detectores. Y como bien dices, también todo eso ha sido compaginado a lo largo de estos años con el estudio de psicología, que sí que es algo que a mí estudiar siempre me ha gustado personalmente. Hice en su momento, también hace muchos años, ciencias ambientales, pero estudiar es algo que siempre me ha gustado y siempre me ha llamado muchísimo la atención simplemente por descubrir nuevas cosas. Entré a hacer psicología simplemente por el hecho de seguir estudiando y seguir formándome. No tenía ninguna intención de ejercer como psicólogo clínico en ningún caso, pero sí que es verdad que hay partes de la psicología que en cierto modo estaban muy relacionadas y están muy relacionadas con lo que sigo haciendo a día de hoy, que es Claro. el tema del entrenamiento de animales, ¿no? O sea, la psicología comparada, la psicología del aprendizaje, al final todo forma parte de materiales que necesita un entrenador a la hora de estar entrenando con cualquier animal. Me encanta. Oye, David, cuéntame un poquito, espérate, te quiero hacer una breve pregunta que quiero que lo respondas. Leones marinos, ¿cómo es la vinculación con leones marinos? ¿Cuál es el, como, cuéntame un poco acerca de cómo viven sus emociones, cómo tú, como persona que se vincula con ellos día a día, puede entender esto, cómo los lees, cómo los percibes, porque me imagino que para una persona, bueno, que me vinculo con loros, entiendo un poco que vincularse con especies diferentes puede ser un gran shock, pero con lobos marinos yo no me lo imagino, así que cuéntame un poquito para que la gente entienda en su casa. Realmente sí que lo es. Me sabe mal responderte esta pregunta porque quizás muchas personas van a pensar o van a esperar que voy a decir lo que quizás está un poco más generalizado, ¿no? Porque también la imagen que nosotros como entrenadores hemos ido dando a lo largo de los años es la de estar interactuando con animales que se te acercan mucho, que pueden estar que si dando besitos y demás. Entonces, me sabe mal reconocer esto, pero realmente no es la misma relación la que puedes establecer o el mismo vínculo el que puedes establecer con un león marino que el que puedes establecer con un perro o incluso me Oh, mencionabas el tema de guacamayos, ¿no? Al final, si nos vamos a la propia naturaleza, un perro es un animal social, es un sí, animal que puede vivir en manadas. Un guacamayo es un animal hipersocial, ¿no? Con el que puedes establecer una relación muy, muy vinculante, muy íntima incluso, ¿no? En el momento que tienen que escoger parejas y todo esto, si además son animales papilleros y demás, es totalmente diferente, porque claro, nosotros nos vamos a que un león marino no deja de ser un depredador. Es cierto que es presa para algunas especies, pero no deja de ser un depredador. pero igual Entonces, viven en grupo, ¿no? viven en grupo, pero suelen vivir en playas en épocas de reproducción o en grupos donde pueda haber muchas hembras para un único macho, ¿no? Que al final el fin del macho en todo esto no deja de ser la reproducción y demás, y ya está. Pero a la hora de poder establecer un vínculo, que ojo, en ningún caso estoy diciendo que no se pueda establecer un vínculo, es más complicado y tienes que dedicarle más tiempo
Mm. Porque ese animal de primeras es un animal que no va a buscar el contacto físico contigo porque no ¿No? lo necesita para absolutamente nada. Qué rabia, porque yo tenía en mi cabeza que eran unas delicias que casi que andaban por ahí dando besitos y no es así. Claro, y realmente cuando tú estás trabajando con estos animales y son animales que ya llevan mucho tiempo en contacto con personas, como los leones marinos que podemos ver, por ejemplo, en Patagonia, ¿no? Que se meten en Claro. tiendas y que están, Sí, pues. prácticamente son como las palomas en España, que están en cualquier sitio. Sí. O sea, con esos animales realmente están muy acostumbrados a poder estar en contacto con personas y en cierto modo sí que se van acercando porque han recibido beneficios, han recibido comida, han recibido Obvio, diferentes recompensa, beneficios. etcétera. Claro, entonces se van acercando. Los animales que nosotros preparamos de primeras, en el momento que coges una cría y te pones a trabajar con una cría, las crías son demonios. ¿En serio? Las crías son demonios con los dientes como alfileres. No. Entonces, claro, todo eso lleva su parte de trabajo y de tener que ganarte la confianza del animal y que a ese animal de primeras le merezca la pena o tú consigas que le merezca la pena que pase tiempo contigo. Que también creo que es una parte muy importante porque quizás muchas veces con animales, vamos a decir, no peligrosos, entre comillas, o menos peligrosos como puede ser nuestro perro, nuestro gato, nuestro loro, quizás muchas veces nos tomamos ciertas licencias, ¿no? Y como es mi perro, pues a lo mejor no quiere que lo coja o no quiere que le toque, pero yo voy y es mi No, perro y igual. no me va a hacer nada. Exacto. Con este tipo de animales tienes esa limitación que desde mi punto de vista es positiva, que si al animal no le apetece o al animal no le merece la pena estar contigo, siempre tiene el agua y en el agua tú no vas a poder hacer nada porque en el agua él es su medio y en el agua tú, por muy bueno que seas nadando, eres un pato en comparación a él. Básicamente un Entonces, pato, me encanta. claro, es imposible que lo vayas a pillar en el agua. Entonces, si al animal, en este caso, no le merece la pena pasar tiempo contigo, no tienes absolutamente nada que hacer. Entonces, Tal el cual. fin de este caso es crear vínculo con ellos lo más fuerte que puedas y que en todo momento les merezca la pena, pero por decisión suya propia. Siempre van a tener dos opciones, decidir que sí o decidir que no. Esas opciones están ahí. Mi objetivo es que el animal siempre decida que sí quiere estar conmigo, pero Qué no puedo ponérselo. Qué heavy, porque ahí trabajas puramente como con la voluntad del animal y trabajáis mucho empoderándolo de que el animal toma decisiones y que al final se respetan esas decisiones. Absolutamente. No, Que desde es mi... algo que no pasa mucho, ahora que en el mundo en general como canino, muchas veces Sí, no tomamos en cuenta las decisiones de nuestros animales y muchas veces los forzamos a. sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que a mí más me chocaban en el momento que pude unir los dos mundos, ¿no? Que no deja de ser entrenamiento, pero en el momento que pude unir y decir, si con leones marinos se trabaja de esta manera y no hay otra posibilidad, porque tú no tienes un collar, un arnés o una correa para ponerle a un león marino, ¿no? Depende de que él quiera venir. Quiera Claro, venir y no te quiera comer. partamos por la base. No te va a comer en ningún caso, ¿no? Es una exageración, pero bueno, sí que podría llegar a agredirte, ¿no? Sí. Entonces, partes de que te tiene que merecer la pena y sin embargo, si nos vamos al mundo del perro, en muchos casos, cuando tenemos problemas o cuando el animal no quiere, como lo llevamos con una correa o lo llevamos con un arnés o lo llevamos con lo que sea, pues yo cojo a mi perro y mi perro de aquí ya no se mueve porque estoy sujetando la correa. O si tengo que llevármelo, pues lo cojo del arnés, del asa y me lo puedo llevar sin ningún problema. Mm. En este caso, con un león marino no podrías hacerlo. Entonces, creo que es la Qué diferencia. mal, y qué mal que hagamos eso, qué mal. A mí me pasa, por ejemplo, con mi perro muchas veces, que ahora estoy pasando por un periodo de tercadez máxima de su parte. Está como lo que yo le llamo el periodo adolescente, pero él tiene como 12 años, por lo tanto adolescente no es, pero lo adopté hace 2 años y anda súper terco. Y él anda a la suya y yo muchas veces como nos devolvemos a la casa y él no quiere entrar. Y obviamente que ahí yo me pongo en el lío de o le tiro la correa o porque muchas veces no ando con treats o no Claro. ando con algo más motivante y él ni ahí conmigo. Entonces, claro, yo estoy a full trabajando con vinculación con él Sí. para que él quiera, él prefiera y yo no tenga que andar jalándolo. Pero, o sea, es muy fácil llegar a eso. Es muy fácil llegar a meterme la voluntad del perro por donde no te digo y llegar y hacer. Y, Claro. Y desde mi punto de vista, insisto, para mí, luego cada uno que lo considere y lo trabaje como considere. Pero desde mi punto de vista, en todo momento, los perros y cualquier animal debería tener dos posibilidades, que es
sí o no, hago o no hago, ¿no? Que siempre tengas esas dos posibilidades. Es cierto que si es que sí, las consecuencias van a ser unas. Si es que no, las consecuencias van a ser otras. En ningún caso, desde mi punto de vista, si es que no, las consecuencias deberían ser un estímulo aversivo, deberían ser Jamás, algo negativo. Desde mi jamás. punto de vista, jamás. Porque está demostrado que la estimulación aversiva en general no es tan eficiente como muchas personas consideran que es. Entonces, sí que creo que es importante poder dejar que los animales decidan, aunque también puntualizar que es cierto que si tú estás hablando o trabajando con una especie de animal, la que sea, que está dentro de una instalación zoológica o de un núcleo zoológico, dentro de esa instalación zoológica no existen unas normas sociales, ¿no? En el momento que el perro entra dentro de una sociedad, ¿no? Y tiene que convivir dentro de una sociedad, sí que, porque igual que las tenemos que cumplir nosotros, Claro. las tiene que cumplir unas normas sociales el perro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido hay que dedicarle mucho a que el perro decida sí o no, pero también nosotros enseñarle al perro qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer, porque nos están obligando a que, igual que Por límites nosotros, de cumplamos convivencia. unas Exacto. normas sociales. Exacto, lo Claro. mismo que los niños, todos tenemos que tener límites para vivir en sociedad, para que la cuestión funcione. Claro. Oye, David, háblame un poco acerca de la gestión emocional o la vivencia emocional o cómo uno extrapola esto en los animales en general, porque quiero hablar un poquito y enfatizar en esto. ¿Cuáles son Ujú. como los circuitos que hoy en día se conocen en base a las emociones? Y yo estaba leyendo en un libro la otra vez que decía que no nos convenía o que no era tan conveniente que a nosotros como especie, como el reconocimiento tanto de que los animales sientan emociones, por toda la ética y la moral que con eso conlleva. Porque nosotros nos Ajá. vemos animales, los ponemos en sistemas, ¿cierto?, donde los industrializamos, comercializamos con ellos muchas veces, los objetivizamos muchas veces, los tenemos en nuestra constitución, bueno, en España creo que ya no, pero en Chile sigue estando y estamos peleando por eso, por inmuebles, digámoslo, y el que tengan procesos emocionales tan importantes como los de los humanos, ¿cierto? Nos abren millones de posibilidades y nos sacan un poco de lo que nosotros teníamos estipulado de lo que son los animales. Ujú. A ver, yo creo que a día de hoy cada vez más todo este tema se está teniendo más en cuenta, ¿no? Lo que comentabas en España, por ejemplo, acaba de salir una nueva ley, que faltarán cosas todavía por salir y demás, pero bueno, ya es un paso que estamos dando a la hora de qué manera vamos a tratar a los animales o de qué manera vamos a considerar a los animales, ¿no? Creo que en muchas ocasiones se han considerado o se han tratado simplemente como un organismo donde se percibe un estímulo, se procesa y se da una respuesta, Muy pero quizás no instintivo. se tenía tan en cuenta el término medio, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta, que es el organismo como tal. Al final, no todos vamos a procesar y no todos los animales van a procesar los mismos estímulos de las mismas formas para dar las mismas respuestas. Es totalmente imposible. Por otro lado, también cada vez más hay mayor número de estudios del sistema límbico. Al final, el sistema límbico es el sistema de las emociones. Si estamos hablando de perros, por ejemplo, es muy importante que nosotros centremos gran parte de nuestro trabajo con los perros, o ya sin querer hablar de trabajo siquiera, de nuestra relación con nuestros perros en casa. Es muy importante que podamos trabajar el sentido del olfato en este caso, para también ir moldeando en cierto modo ese sistema límbico, ¿no? Al final, los perros son muy emocionales y su sentido más desarrollado es el olfato. Por lo tanto, un, llamémoslo, regulador de emociones Es va a el poder ser el sentido del olfato. Claro, si estamos trabajando con otra especie, probablemente sea otro sentido diferente. ¿En los leones Si marinos cuál es? eso te iba a decir, si nos ponemos con leones marinos, probablemente su sentido más desarrollado sea o bien la vista o bien el tacto. No Mm, hay tantos estudios porque, claro, no hay, o sea, se estudia muchísimo más animales domésticos que animales salvajes. Sería un estudio que a día de hoy no sé si existe, pero me resultaría muy interesante. ya lo vas a Pero tener que hacer. estaría muy bien, estaría muy bien. Pero creo que podría regular en este sentido o actuar como ese sentido, como puede ser el olfato para los perros, el sentido del tacto, porque los leones marinos tienen los bigotes del león marino Sí. son vibrisas, son prolongaciones del sistema nervioso.
y son prolongaciones que están muy profundamente enraizadas y que conectan directamente con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, es probablemente junto a la vista su sentido más desarrollado. Por lo tanto, creo que puede guardar mucha relación, en este caso, con el olfato de los perros y actuar también en ese sentido como ese regulador, ¿no? En ciertos momentos de emociones. Me encanta. Oye, y cómo hoy en día los sistemas emocionales están descritos en los perros? O cómo podemos de alguna forma, yo sé que la gestión emocional pasa mucho por el olfato, pero cómo, por ejemplo, la gente en la casa a lo mejor podría ayudar a sus animales a comenzar a gestionar mejor. Cuéntame Ajá. un poquito más de eso. Mira, a mí por un lado me resulta muy interesante todas las formaciones que se dan buenas, vamos a puntualizar, Bien. buenas en cuanto a lenguaje canino, ¿no? Porque creo que uno de lo primero que tienes que reconocer, si lo que pretendes es tratar de saber o tratar de, en cierto modo, poder interpretar las emociones o la emoción que pueda estar sintiendo un perro en concreto en ese momento, pasa mucho por saber qué es lo que está diciendo el animal, ¿no? El lenguaje canino que puedas estar viendo tú en ese momento. ¿Qué pasa? Que por otro lado, me resulta también difícil y peligroso, en cierto modo, generalizar un lenguaje canino universal para todos los perros del mundo. Hay Claro. cosas que sí, porque hay cosas que son evidentes y están estudiadas científicamente, y hay cosas que sí, pero a mí, no sé, me resulta peligroso el poder decir, cuando cualquier perro mueve la cola en este sentido, no sé cuántos grados, significa esto y la emoción que está sintiendo es esta. Por un lado, porque puede no ser verdad, porque en muchas ocasiones depende mucho del individuo, depende mucho del aprendizaje, depende mucho de la genética, depende mucho de la raza. Entonces, por un lado, por eso. Por otro lado, porque también tenemos que pensar que no solo son las emociones que pueda estar sintiendo en este caso el perro, sino las que vamos a estar sintiendo también nosotros por nuestro perro, que en muchas ocasiones también nos ponemos mucha carga nosotros por estar interpretando cosas que quizás no son. Es Como que a que lo mejor creo, nos ponemos un sesgo, como que nos sesgamos en lo que percibimos del animal. claro, ¿cuántas veces has escuchado a una persona decir, es que mi perro está triste? Y como mi perro está triste, yo ya me estoy sintiendo mal. Obvio. Pues Pero contagio emocional, realmente, 101, 100%. claro, pero realmente, ¿sabes 100% que tu perro está triste y el por qué? Porque Mira, si todavía no lo sabes, tú te estás poniendo una carga tú mismo o tú misma y realmente no sabes si realmente el perro está triste. mm, Entonces, ¿sabemos si el perro está triste? Si sabemos que el perro está triste, entonces vamos a ponerle solución a esto. claro. Pero no nos pongamos nosotros, antes de saberlo 100%, no nos pongamos esa mochila, que al final también cargamos con muchas cosas Es y verdad. nos ponemos piedras Pero, en la mochila que no son necesarias. pero igual, David, hay algo que yo creo y que reconozco un montón, la intuición del tutor en cuanto a su perro. Igual depende de la vinculación que tenga, Luego, pero sí, sí, sí. uno de alguna forma uno se conecta. Y yo cada vez estoy más consciente, ojo con lo que voy a decir, no me tilden de loca, pero de la comunicación telepática que tenemos con nuestros animales. O sea, David, yo ahora tengo un gato, weón, perdón la palabra, pero yo me comunico telepáticamente con mi gato y yo entiendo perfectamente cómo está mi perro, pero porque conozco a mi perro y porque tengo una vinculación detrás. Si la persona no se vincula con su animal y solamente está como tirándolo porque sí, claro, gratis, no es necesario y totalmente innecesario de alguna forma, pero sí creo que nosotros, los tutores que están bien vinculados, logran de alguna forma entender mucho mejor que un extraño a su perro, por mucha formación que nosotros podamos llegar a tener en cuanto al lenguaje y en general. Creo que ahí hay algo que a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy hablando tonteras, no, no sé, ¿qué opináis? Yo considero que desde luego que la persona que comparte el mayor tiempo de la rutina con el animal en concreto, ¿no? Una persona que convive con un perro y que lleva conviviendo con ese perro 8 años, por más que ahora venga a mí, por ejemplo, porque tiene un problema y yo le pueda decir esto, lo otro, o sea, tú llevas 8 años conociendo a ese animal, llevas 8 años interactuando con ese animal. Entonces, yo te puedo hablar de generalidades o te puedo hablar de cosas que pueda estar viendo en el ratito que estoy con tu perro o en las sesiones que esté con tu perro, los días, las semanas, los meses, el tiempo que esté con tu perro. Yo puedo estar viendo cosas y te las puedo comentar, pero es cierto que en ningún caso voy a tener la misma relación y voy a conocer tan bien como tú, en este caso, que llevas 8 años viviendo con este animal. Te Mm, va a pasar lo mismo cuando entres a un equipo de entrenadores de mamíferos marinos. Te va a pasar exactamente lo mismo.
hay animales dentro de un equipo que prefieren trabajar con X persona o con Y persona. Y si esa persona se va, esos animales, en muchos comportamientos y en muchas situaciones, pierden intensidad, ¿no? Pierden interés. Y entra una persona nueva. Y cuando entra esa persona nueva tiene que hacer todo el trabajo que previamente había hecho esa persona para poder mantener esa relación con el animal. Entonces, es totalmente imposible que una persona que acaba de empezar a interactuar con ese animal tenga la misma relación instantánea y conozca tanto a ese animal como uno que lleva 10 años trabajando con ese animal, o 2 años, ya no me voy a ir ni a 10 años. Totalmente imposible. Exacto, pero para ti conocer el lenguaje canino o conocer cómo el animal se expresa, digamos, es la base para comenzar a realizar o comenzar a entender cómo se emociona o cómo funcionan sus sistemas Para mí, emocionales o cómo se expresan sus sistemas emocionales, mejor dicho. para mí lo primero, sin ningún tipo de duda, eso sería lo segundo. Lo primero, sin ningún tipo de duda, sería conocer cómo funciona X animal en concreto a nivel fisiológico. O sea, yo quiero conocer cómo funciona un animal a nivel fisiológico, o quiero conocer cómo funciono yo a nivel fisiológico. En muchas ocasiones no le puedes pedir a una persona que lo primero que haga sea conocer cómo funciona un perro a nivel fisiológico Eso te si iba a esa decir, misma no lo vamos a persona poner a no sabe. estudiar biología, hombre. No, pero, a ver, algo muy básico, ¿no? A nivel fisiológico, pero muy básico. No necesitamos entrar ahí a nivel Sí, sí, molecular. sí, sí, Algo sí. muy básico, ¿no? De cómo funciona, pues de aquí a aquí, esto va de aquí a allá, esto viene por tal, tienes una sinapsis aquí, el sistema límbico, no sé qué, y la corteza frontal. Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Pero ya Así simplemente resumido. conoce cómo funciona a nivel fisiológico, pero claro, si tú mismo o tú misma no sabes cómo funcionas tú a nivel fisiológico, ¿cómo te voy a pedir que conozcas a nivel fisiológico a tu perro? A tu perro no me refiero a que vayas a conocer en concreto a tu perro a nivel fisiológico, sino a nivel general cómo funciona la fisiología de un perro. Mm, Para ex- mí eso sería una formación obligatoria para que todo el mundo pudiese conocer cómo funciona. Porque sabiendo eso y teniendo esa base de cómo funciona a nivel fisiológico un perro, vamos a poder trabajar o vamos a poder entender muchas más cosas. Lo segundo sería el lenguaje canino. Y lo tercero ya, el Y olfato. lo tercero, y lo tercero, si no eres capaz de establecer ese vínculo y esa relación de confianza y ese empezar a preguntarle a ese animal en concreto todas sus cosas, porque sí, generalidades fisiológicas está muy bien, Sí. lenguaje canino general está muy bien. Una vez que conoces todo eso, entonces conoce al individuo en concreto, porque el individuo en concreto también te va a estar proponiendo retos constantemente y te va a estar animando a que los redescubras constantemente. Entonces, el tercer punto para mí sería ponerte ya en concreto con el individuo con el que vas a estar conviviendo. Importante, porque muchas veces nos quedamos con la idea o con la imagen de nuestro perro, por ejemplo, y nos quedamos con eso y no nos damos el trabajo de redescubrir a nuestro perro constantemente. Y a nuestro perro le pasan cosas. Puede ser que por dolor cambie, puede ser que por Claro, alguna enfermedad, por alguna experiencia, qué sé yo, como responda a los estímulos, va cambiando constantemente. Y claro. nosotros los encasillamos Y no solo eso, o sea, va cambiando y va cambiando a lo largo de los años. Que también. muchas veces también nos quedamos con el comportamientos o intensidad o actividades de nuestro perro cachorro y que cuando tiene 8 o 9 años es totalmente diferente un perro cachorro que un perro maduro, que un perro senior. Puede actuar de maneras muy distintas a lo largo de su vida. Entonces, es que te va a estar proponiendo retos y te va a animar a redescubrirle constantemente a lo largo de toda su vida. Importante. Oye, David, para la gente que nos está escuchando, y yo ya sé que en 15 minutos más o menos tú te tienes que ir al trabajo, lo tengo súper presente. Para la gente que está en su casa, el olfato, el perro, emociones, vincúlame todo eso y por qué la gente en su casa debería considerar el empezar a estimular a sus perros de forma olfativa, digamos, como para ayudarlos a la gestión emocional. Te pongo un ejemplo muy claro y yo creo que nos ha pasado a todos. Pasamos por delante de una panadería y olemos a pan, ¿no? Y somos conscientes de que estamos oliendo a pan. Sí, sí. Pero de repente pasas por la panadería y hueles a pan y te viene a la cabeza y dices, el caso es que me estoy acordando de cuando mi abuela me hacía las galletas de mantequilla cuando era pequeño y te empieza a entrar esa nostalgia bonita, ¿no? De recordar momentos que has tenido muy buenos. Esos momentos y esa nostalgia la empiezas a recordar y te empiezas a sentir bien por el sistema límbico, pero a través del olfato.
El olfato tiene dos circuitos. Uno que hace consciente que estás olfateando y otro, el circuito por el que pasa a través del sistema límbico, ¿no? Y eso genera ciertas emociones. Entonces, si nosotros le dedicamos tiempo a trabajar el olfato con nuestros perros y el olor o los olores que asociamos para que nuestro perro encuentre, los asociamos también a momentos bonitos, en cierto modo, a momentos donde el perro pueda estar tranquilo, pueda estar viviendo cosas agradables, pueda estar en una situación vinculándose con nosotros, estamos asociando todos esos momentos al olor concreto que el perro tiene que buscar. De manera que cuando el perro olfatee y cuando el perro huela eso que nosotros le vamos a pedir que busque, probablemente ese sistema límbico también actuará y también va a estar generando todas esas emociones que nos puede generar a nosotros pasar por delante de una panadería, ¿no? Me está haciendo estallar el cerebro. O sea, yo trabajo, por ejemplo, con aromaterapia, ¿ya? Ajá. Trabajo un montón con aromaterapia, pero jamás había dado el vuelco de, por ejemplo, asociar ciertos aromas con cierta Uh -huh. experiencia. Y podría ser un muy buen trabajo para la gente que nos está escuchando, de repente hacer sesiones de regaloneo con ciertas aromas que pueden ser satisfactorias como con el perro, por ejemplo, con aromas a lavanda, Uh eh, -huh. o qué sé yo, verbena y hacer, como digamos, sesiones de regaloneo con ciertos aromas para que el perro pueda vincular esos y poder el día de mañana poder utilizarlo de forma funcional ante alguna Claro, situación estresante. Obviamente que guardando los parámetros, no voy a poner al perro un olor a lavanda cuando el perro está vuelto loco, pero sí claro. comenzar poco a poco y eso sí se puede. Claro, asociar ese tipo de olores a situaciones donde lo que a ti te puede interesar, situaciones en calma, pum, asociamos este tipo de olores. Otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de momentos donde el perro pueda estar tranquilo, donde el perro pueda estar contigo, conectado, haciendo diferentes cosas y asociar ese tipo de olores. Eso tiene su parte muy buena y eso tiene su parte que hay que tener cuidado porque se nos puede dar la vuelta. Queremos asociar olores a cosas positivas, no queremos asociar olores a cosas negativas. Entonces, si por lo que sea tú estás trabajando con X olor y sin que tú quieras o sin que tú seas consciente, de repente el perro, por lo que sea, porque suena un cohete, se asusta mientras está olfateando eso, probablemente puede ser que eso también pueda quedar asociado. De manera que al perro ya no le haga tanta gracia olfatear eso porque pueda estar asociado a el otro día me explotó un cohete en la cara por olfatear esto. ¿Crees que podría tener, por ejemplo, cuando uno está haciendo modificación de comportamiento y hay gente que de repente le pasa o sensibiliza o etcétera y está trabajando con premios, por muy positivo que ellos creen que sea, y que el perro pueda perfectamente asociar esas dinámicas y que el día de mañana la receptividad que él tenga al entrenamiento con ese tipo de premio, con ese tipo de aroma, no sea la misma? Claro, sí, 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 o sea, totalmente, totalmente. Al final tenemos que tener mucho cuidado porque en el perro y en cualquier animal y en nosotros mismos no solo se va a asociar lo que nosotros queremos. Hay cosas, estímulos en el ambiente que también pueden quedar asociados sin que nosotros seamos conscientes de que pueden quedar asociados, Mind blowing. para bien y para mal. Entonces, sabiendo que esto es así, vamos a tratar de utilizarlo para bien. Claro, teniendo el conocimiento es poder, dicen, así que claro que sí, pero es un arma de doble filo y el borde es delgadísimo. Muy delgadito, muy delgadito. Y de hecho, probablemente nosotros queramos estar asociando cosas de manera positiva, pero en la cabeza del perro pueden estar pasando 300.000 cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, como mínimo, que nuestras intenciones por lo menos sean las mejores. Pero Mm. claro, luego al final la naturaleza va moldeando. Qué heavy, qué interesante, te juro que me dejaste la cabeza dando vuelta porque creo que esto tal cual nunca lo había considerado. O sea, yo sé perfectamente el sistema límbico, etcétera, pero como la asociación que uno puede llegar a hacer con momentos, etcétera, no Claro. lo tenía en consideración, pero qué importante. David, Todo para el la tema de gente, aromaterapia, perdóname, dale, todo el dale, tema de dale. aromaterapia, aparte, ¿no? De los propios beneficios o las propias propiedades que pueda tener el aceite esencial que tú Es utilices que en en ese eso nos momento, basamos, básicamente. claro, pero todo, además de todo eso, de todas las propiedades que pueda tener ese aceite esencial de lo que sea para mejorar o para lo que sea, si a todo eso tratas de asociarle también que cuando estás olfateándolo son situaciones agradables para ti, todos esos beneficios pueden potenciarse por 1000. Heavy, Ahí lo importante. dejo. Ahí lo dejas, claro.
Oye, David, muchísimas, muchísimas gracias. Un último consejo o algo que te gustaría decir a la gente que te está escuchando, que tiene animales, que quiere ayudar a sus animales a, qué sé yo, a mejorar la gestión emocional que tengan o a conectar mejor con su animal. ¿Algún mensajito para la audiencia? Bueno, yo creo que lo más importante es, por un lado, dedicar tiempo, pero tiempo de calidad. Mm, Tiempo que sea de calidad. No me vale con que tú le dediques a tu perro 5 horas al día si son 5 horas en las que no estás prestando atención 100% a tu perro. Entonces, si pretendes mejorar ese vínculo y pretendes mejorar esa comunicación y pretendes entender muchas de las cosas que pueden estar pasando en su rutina, dedica tiempo, pero dedica tiempo de calidad. Si no es tiempo de calidad, casi es preferible que ese tiempo se lo dedique otra persona que sí que pueda dedicarle ese tiempo de calidad. Y desde luego, desde mi punto de vista, trabajo de olfato. Trabajo de olfato para los perros 100%. O sea, al final los delfines tienen que nadar, los guacamayos tienen que volar, los perros tienen que olfatear. Así de importante es heavy. Oye, David, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este ratito. Vamos a dejar tu Instagram colgado para que la gente te pueda encontrar y pueda seguir tu trabajo. Como dijimos anteriormente, él se dedica, está full con los perros detectores, que es básicamente perros que detectan sustancias y todo el tema, así que está muy relacionado con todo lo que estábamos hablando, para Sí, que desde puedan luego. conocer su trabajo. Así que, David, muchas, muchas gracias por todo y gracias a la gente que nos está escuchando. Un placer. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.